Bueno, Juan, creo que están a punto de llegar ellos. ¿Están a punto de llegar? Pues yo estoy a punto de comer. Pues no, tío, porque estamos a punto de empezar la clase, así que no te puedes ir a comer. Pues tenía un hambre. Pues te esperas. Hola amigos, ya estamos en el episodio 25. Casi a mitad de camino. Son 60 clases de beginner. Estamos casi a la mitad. Y vamos a empezar con double meaning, doble sentido. Así que vamos a ver esa frase. The sentence was, go and buy her an earring, but keep an eye when you walk down the slope. Okay, What's the word, Juan? we're gonna have to dissect the sentence. Go and buy her a new earring. Yeah? Un nuevo pendiente. We call earrings pendientes. Okay. And But keep an eye when you walk down the slope. Keep an eye es estate pendiente. estate pendiente, ten cuidado, ¿no? Es como ten cuidado, estate pendiente. Ujú. Cuando tú bajas, La pendiente. entonces sería The slope. La pendiente. slope. So, ve y cómprale unos pendientes, un pendiente en este caso, pero estate pendiente cuando bajes la pendiente. Triple meaning. I know that wasn't easy. No. Okay, today we are going to learn to be, about, to. Estar a punto de, en español, más infinitivo. Muy similar al inglés. It's not difficult. Okay? So let's begin. We have to say verbo estar, Again. So, ¿cómo dirías, Juan, I'm about to eat? Estoy a punto de comer. Estoy a punto de, acordaros de comer. Bien. Estás a punto de llorar. You are about to cry. He's about to arrive. Está a punto de llegar. And we are about to catch a taxi. Estamos a punto de pillar un taxi. You're about to finish. Estáis a punto de terminar. Hey, they're about to fight. Están a punto de pelear. O de pelearse también. Hacen pelearse because it's Reflexive. yeah, but in this case it's reciprocal because it's two people against each other. Se pelean. Están a punto de pelearse. The plane is about to take off. El avión está a punto de despegar. Despegar is unstick. Una pegatina. Pues también el avión despega del suelo. Take off. Ahí está. Okay. The people are about to leave. La gente está a punto de irse. And the sun is about to rise. El sol está a punto de salir. And watch out, Juan, that dog is about to bark. Ese perro está a punto de ladrar. How scary. Números del 100 al 1000. Bueno, hoy vamos a aprender números del 100 al 1000. Juan, A lot of numbers. ¿cómo serían? Vamos a empezar con el primero. 100 is 100. Y después decimos 200, que es 200. Después 300. 400. 500. Este es el irregular. No 500. No. 500. Vale. Luego tenemos 600. 700. ¿O qué son? No 700. 700. 800. 900. It's not 900. Sí, sí. 900. 900. Y 1000. Y Vale. 1000. Bueno, ahora voy a decir yo números en inglés y Juan nos lo va a decir en español, ¿vale? This is what we want you to do. Vale, vamos a empezar con el primero. 168. 168. 254. 254. 678. 678. 304. 304. 615. 615.
745. 745. 568. 568. 909. 909. 490. 490. And 818. 818. Okay, so these are the numbers. We hope you practice as much as you can, yeah, because this is not too difficult. Okay. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno amigos, vamos a hacer otro trabajo de interrogatorio. Vamos a seguir aprendiendo a hacer preguntas en español. Ok, Juan, shall we begin? ¿Empezamos? Let's go. Tengo 40 años. ¿Cuántos años tienes? Tienen 28 años. ¿Cuántos años tienen? Tenemos 48 años. ¿Cuántos años tenéis? Somos 12. ¿Cuántos sois? Son 27. ¿Cuántos son? Voy a nadar los sábados. ¿Cuándo vas a nadar? La película dura 2 horas y cuarto. ¿Cuánto dura la película? Me voy el martes. ¿Cuándo te vas? Me gusta comer pescado. ¿Qué te gusta comer? Vive con sus padres. ¿Con quién vive? Aprendamos fonética española. Ok, fonética again. Vamos a aprender hoy la R floja, la suave. D. Ok? It's like the D in English. Day, más o menos. Caro. No me voy a comprar eso. Es muy caro. Cara. Me ha salido un grano en la cara. Toro. El toro es un animal precioso. Oro. Mira qué cadena de oro. Rockero. Yo me considero un rockero. Yeah. Pareja. Hacen muy buena pareja. Mareado. Estoy muy mareado. Máscara. Me compraré una máscara para los carnavales. Morena. Mi mujer no es morena. Parada. El tren hace 3 paradas antes de Valencia. Just, doble sentido. Okay, once again we got to doble sentido. Vamos a ver otra frase más. Otra. Esto nunca acaba, Juan, nunca acaba. Bueno, vamos a ver. He gets married every 2 years and buys
a new house. Rich man. Yeah. Okay. So, guess the word and you know what to do. Write in the comments, okay? Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Luija? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué te ha pasado, Nada, tío? el otro día que tuve una pelea con Guillermo. ¿Y qué pasó, tío? Nada, que me estaba insultando y dale que te pego. Pero tú, a ver, tú hiciste algo, ¿no? Tuve- Nada, tuve- tú nada. No, yo solo tuve que pelearme con él. Ya, Juan, pero tú sabes que dos no pelean si uno no quiere. Es verdad. This expression in English is it takes two to tango. So, dos no pelean si uno no quiere. So, Juan, two doesn't fight if one doesn't want. claro, Juan is justifying himself. No, era él. No, y tú. ¿Por qué? Porque si tú te has pegado con él, tú has colaborado. O sea, dices, oye, que no quiero peleas, y te vas. So, dos no pelean si uno no quiere. Bueno, amigos, Hasta la semana que viene. Y nos vemos nos la vemos próxima. pronto. Y ya sabéis que nuestro objetivo es que tú aprendas español. ¿Ok? So, see you around. Take care.